Te presento a Nina Lobska, la sombra de Berlín, una francotiradora de 19 años que sembró el terror entre los nazis. Descubre cómo esta joven del Ejército Rojo cambió el curso de la batalla final por Berlín. ¿Te atreves a conocer su historia? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina a Nina, una niña pequeña con ojos que reflejan la inmensidad del cielo ucraniano. Creció en un pequeño pueblo, rodeada de campos de trigo dorado que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Sus días estaban llenos de juegos infantiles, de risas compartidas con sus amigos y de la calidez del hogar familiar. Aprendió a ser observadora, a escuchar el silencio de la naturaleza, un talento que, sin saberlo, la prepararía para el futuro que le esperaba. Su padre, un hombre trabajador de la tierra, le enseñó el valor del esfuerzo y la perseverancia. Él le inculcó el amor por la naturaleza, pero también la dureza necesaria para sobrevivir en un mundo a menudo implacable. Su madre, una mujer fuerte y cariñosa, le enseñó la importancia de la familia y la resiliencia ante la adversidad. Fueron esos valores los que la sostendrían en los años venideros. A pesar de la simplicidad de su vida, Nina era una niña curiosa e inteligente. Le encantaba leer, aunque los libros eran escasos, y pasaba horas observando el mundo que la rodeaba, absorbiendo cada detalle con una agudeza asombrosa. Esta capacidad de observación, combinada con su innata precisión, se convertiría en un activo invaluable en su futuro como francotiradora. La paz de tu infancia, esa imagen de campos dorados, se desvaneció con el rugido de las bombas. De repente, el cielo ucraniano, antes inmenso y sereno, se llenó de humo y el eco de los disparos. La guerra irrumpió en tu vida, destruyendo la tranquilidad de tu pequeño pueblo. El horror se convirtió en tu nueva realidad y la inocencia infantil en un recuerdo lejano. Viste cómo la guerra arrebataba todo lo que amabas y la desesperación se convirtió en un motor. No te quedaste de brazos cruzados. La imagen de tu familia, tus amigos, tu hogar en ruinas, te impulsó a actuar. El Ejército Rojo se convirtió en tu única esperanza, una posibilidad de luchar contra la destrucción y proteger lo que quedaba. La decisión no fue fácil. Dejar atrás tu hogar, enfrentarte al peligro inminente, era un sacrificio enorme. Pero la alternativa era la pasividad, la aceptación de la derrota. Y tú, con tu espíritu indomable, elegiste la lucha. La decisión de unirte al Ejército Rojo fue el primer paso hacia tu destino como la sombra de Berlín. La guerra te alcanzó, te destrozó la vida que conocías. De la inocencia de la infancia en los campos de Ucrania, pasaste a la dura realidad de la ocupación nazi. Pero entre los rumores de resistencia, entre el miedo y la esperanza, surgió una oportunidad: el Ejército Rojo reclutaba mujeres. Era una decisión que cambiaría tu vida para siempre, una decisión que te llevaría a la línea de fuego, a la lucha por la libertad. Te imaginabas el entrenamiento, duro e implacable. Sabías que no sería fácil, pero la idea de luchar contra los nazis, de vengar la pérdida de tu hogar, te impulsaba. Eras joven, sí, pero tu mirada ya reflejaba la madurez forjada en el crisol de la guerra. La promesa de un rifle, de una oportunidad para defender a tu gente, resonaba más fuerte que cualquier miedo. El uniforme militar, al principio incómodo y ajeno, se convirtió en tu segunda piel. El peso del rifle, al principio abrumador, se volvió una extensión de tu brazo. En el campo de entrenamiento, aprendiste a disparar con precisión, a moverte con sigilo, a sobrevivir. Descubriste una fuerza dentro de ti, una fuerza que ni siquiera imaginabas poseer. Te convertiste en algo más que una simple reclut, te convertiste en una soldado. Entre los rumores de resistencia, encontraste un grupo. Un grupo que te ofreció algo más que esperanza, entrenamiento. Tu primera lección fue con un Mosin-Nagant, pesado y familiar en tus manos. El instructor, un veterano curtido por la guerra, te enseñó a sostenerlo, a apuntar, a sentir el peso del metal, a convertirlo en una extensión de ti misma. Cada movimiento, cada respiración, tenía que ser perfecto.
La precisión era la clave, la diferencia entre la vida y la muerte. Días de práctica incesante. Aprendiste a controlar la respiración, a estabilizar tu pulso, a mantener la mira fija en el blanco. El retroceso del rifle, inicialmente abrumador, se convirtió en algo predecible, algo que podías dominar. Cada disparo era una lección, cada fallo, una oportunidad para mejorar. Te enseñaron a limpiar el arma, a cuidarla como si fuera una parte de ti, una herramienta vital en este mundo cruel. El entrenamiento físico era igual de riguroso. Marchas extenuantes, ejercicios de resistencia, carreras en terreno irregular. Todo esto para prepararte para el desgaste físico y mental de la guerra. Tu cuerpo, inicialmente débil, se fortaleció, se adaptó. Aprendiste a confiar en él, a saber que podía resistir, incluso cuando tu mente gritaba por descanso. La disciplina se convirtió en tu segunda naturaleza, una armadura tan importante como el rifle mismo. El Mosin-Nagant se volvió una extensión de tu brazo. Día tras día, la precisión de tus disparos superaba las expectativas de tus instructores. No era solo puntería, era una extraña combinación de calma y ferocidad que te hacía destacar. Mientras otras luchaban por controlar el retroceso, tú te movías con una fluidez que parecía desafiar la gravedad, cada disparo certero y silencioso. Tus compañeras, inicialmente sorprendidas por tu destreza innata, comenzaron a admirarte. Aprendieron de tu técnica, de tu capacidad para analizar la situación y adaptarse al entorno. En poco tiempo, te convertiste en una figura clave en tu pelotón, no solo por tus habilidades con el rifle, sino por tu capacidad para liderar y entrenar a otras mujeres en el arte de la guerra. De simple recluta líder de pelotón, tu ascenso fue meteórico. No buscabas la fama, solo la victoria. Pero tu reputación comenzó a crecer entre tus compañeras, quienes te apodaban la sombra, por tu capacidad de aparecer y desaparecer en el campo de batalla, dejando tras de ti solo el eco de tus disparos precisos y mortales. Tu impacto en la moral de tu unidad era innegable. Llegó el día. Tu primera misión. El suboficial te entregó tu Mosin-Nagant, el peso familiar en tus manos, una sensación a la vez reconfortante y aterradora. El pelotón, compuesto por mujeres tan jóvenes como tú, te miraba con una mezcla de admiración y nerviosismo. La orden era clara: eliminar a los francotiradores nazis apostados en un edificio estratégico, un nido de ametralladoras que frenaba el avance de tu unidad. La tensión era palpable. El aire olía a pólvora, a miedo, a muerte. Te moviste sigilosamente, aprovechando las ruinas como cobertura, cada paso medido, cada respiración controlada. El corazón te latía con fuerza, pero tu entrenamiento te mantuvo firme. Recuerdas las palabras de tus instructores: la precisión, la calma, la paciencia, eran tus únicas armas. Desde tu posición, viste a un nazi en una ventana. Su silueta se recortaba contra el cielo crepuscular. Inspirando hondo, apuntaste. Contuviste la respiración. El disparo fue limpio, preciso, silencioso. El nazi se desplomó. Un grito ahogado, y luego, silencio. Habías logrado tu primer objetivo. La sensación fue extraña, una mezcla de adrenalina y un vacío inquietante. La guerra había comenzado de verdad para ti. El primer disparo fue un desastre. Fallaste por centímetros, la adrenalina te jugó una mala pasada. El suboficial, con una mirada severa pero comprensiva, te explicó la importancia de la respiración, de la posición, de la anticipación del movimiento del enemigo. Esa noche, practicaste durante horas, el frío de Berlín calaba hasta los huesos, pero tu determinación era mayor. Las siguientes misiones fueron más desafiantes. Aprendiste a identificar las posiciones enemigas con mayor precisión, a camuflarte entre los escombros, a escuchar los sonidos de la ciudad en guerra y a distinguir el ruido de un paso de un tanque. Cada acierto, cada fallo, fue una lección. Tuviste que aprender a controlar el miedo, a mantener la calma bajo presión, a convertir la tensión en concentración. Con el tiempo,
tu precisión mejoró notablemente. No solo lograbas eliminar objetivos individuales, sino que también aprendiste a coordinar tus disparos con los de tu pelotón, creando emboscadas efectivas y reduciendo significativamente las bajas en tu unidad. El miedo inicial se transformó en una fría determinación y tu habilidad para adaptarte a cualquier situación se volvió tu mayor arma. La respiración, el gatillo, el objetivo. El suboficial tenía razón. Cada práctica posterior fue una lección en paciencia y precisión. Aprendiste a fundirte con las sombras, a moverte como un fantasma entre los escombros de Berlín. El silencio se convirtió en tu aliado, tu mejor arma, antes incluso que el rifle. Ya no eras solo una francotiradora, eras una sombra, un susurro mortal en la noche berlinesa. Cada disparo se convirtió en una obra maestra de precisión, estudiabas el viento, la distancia, la trayectoria de tu bala, anticipando cada movimiento del enemigo. La precisión se volvió tu sello distintivo, cada bala encontraba su blanco. El miedo se apoderó de los nazis. Tu nombre, susurrado entre ellos, se convirtió en leyenda, la sombra de Berlín. No te veían venir. No sabían de dónde provenían los disparos que diezmaban sus filas. El terror que sembraste en sus corazones era tan efectivo como cualquier arma. Así comenzó todo. Un disparo certero a un nido de ametralladoras enemigas, desde una posición imposible. Los nazis, acostumbrados a la violencia bruta, se encontraron con algo nuevo, la muerte silenciosa, invisible. No veían a su enemigo, solo sentían el impacto, la pérdida de un compañero, el vacío que dejaba una bala precisa en el corazón de su formación. El terror se instaló, no solo por el peligro, sino por la incertidumbre. ¿Dónde estaba? ¿Cuándo atacaría de nuevo? Pronto, el susurro empezó a correr entre las filas nazis, la sombra. Un fantasma, una leyenda. Algunos decían que era una bruja, otros, un ángel de la muerte. La realidad era más simple, pero no menos aterradora, una joven experta en camuflaje, con una puntería excepcional y una frialdad que helaba la sangre. Tus disparos se convirtieron en una pesadilla recurrente, un recordatorio constante de la vulnerabilidad incluso en medio de la fuerza bruta del ejército nazi. El pánico se apoderó de las tropas alemanas. Ya no era solo la fuerza del ejército rojo lo que debían temer, sino la presencia invisible, la amenaza constante de una muerte silenciosa que provenía de la oscuridad. La sombra de Berlín se había convertido en un símbolo de miedo, una leyenda que paralizaba el avance nazi y debilitaba su moral. El terror que sembraste no fue fruto de la crueldad, sino de la precisión despiadada, de la eficiencia letal. Cada disparo era un mensaje claro, no hay escape. Aquella precisión, ese silencio mortal, no eran solo fruto de su talento innato. Nina Lovska se convirtió en líder de un pelotón formado exclusivamente por mujeres. Tú podrías imaginar la presión, la guerra, el miedo, la responsabilidad de la vida de otras. Pero ella, con apenas 19 años, las guió con firmeza, transmitiendo su experiencia, su serenidad bajo fuego. Sus clases no eran solo teoría. Nina las llevaba al límite, enseñándoles a moverse como sombras, a sentir el ritmo de la batalla, a identificar cada sonido, cada movimiento sospechoso. La disciplina era férrea, pero justa. La confianza que inspiraba era palpable, un escudo frente al terror. El coraje de Nina no era solo un ejemplo, sino una llama que encendía el espíritu de sus compañeras. Ellas veían en ella no solo a una líder, sino a una hermana, a alguien que compartía sus miedos y sus esperanzas. Juntas, se convertían en una fuerza imparable, una unidad letal capaz de sembrar el pánico en las filas enemigas. Esa presión, la responsabilidad de la vida de sus compañeras, la forjó. Nina comprendió que su excepcional puntería era solo una parte de la ecuación. Debía usarla estratégicamente. Aprendió a analizar el terreno, a identificar las posiciones enemigas con una precisión milimétrica, anticipando sus movimientos. No se trataba solo de disparar,
se trataba de planificar, de convertir cada disparo en un golpe certero y devastador, que debilitara al enemigo sin exponer innecesariamente a su pelotón. Su estrategia era simple, pero letal: aprovechar al máximo las ventajas del terreno. Edificios en ruinas, escombros, alcantarillas, todo se convertía en un aliado en su guerra silenciosa. Ella y sus mujeres aprendieron a moverse como sombras, a utilizar el caos de la batalla para su beneficio, apareciendo y desapareciendo sin dejar rastro. La sorpresa era su arma más poderosa, y la precisión de Nina, la clave de su éxito. Nina enseñó a sus mujeres a confiar en su instinto, a leer el lenguaje del campo de batalla. Les inculcó la importancia de la paciencia, de esperar el momento perfecto para atacar, para convertir cada bala en un golpe letal. No se trataba de matar por matar, sino de eliminar objetivos clave, de romper la resistencia enemiga de manera eficiente y, sobre todo, de proteger a sus compañeras. Su liderazgo no se basaba en el miedo, sino en el respeto y la confianza mutua. El avance era implacable. Tú, junto a tu pelotón, avanzabais entre los escombros de Berlín. El olor a humo y muerte era constante, un recordatorio macabro de la batalla que se libraba. Cada calle era un campo de batalla, cada edificio, una fortaleza. La tensión era palpable, cada crujido, cada susurro, podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Tus ojos, entrenados para detectar el más mínimo movimiento, escudriñaban cada rincón. Recuerda la sensación del frío acero del rifle en tus manos, el peso de la responsabilidad en tus hombros. Sabías que cada disparo contaba, que cada error podía costar la vida a tus compañeras. La presión era inmensa, pero tú estabas preparada. Habías aprendido a controlar tu respiración, a domar tus miedos, a convertir el terror en precisión letal. El sonido de los disparos era constante, una sinfonía de muerte que resonaba en tus oídos. A pesar del caos, tú mantenías la calma. Tu mente era una máquina de calcular trayectorias, de anticipar movimientos, de decidir vidas y muertes. El miedo era un enemigo al que debías vencer, no una emoción que te paralizara. Cada disparo era un paso más hacia la victoria, un golpe certero contra el corazón del enemigo. La periferia de Berlín era un laberinto de ruinas humeantes. Tu pelotón avanzaba con cautela, cada edificio una potencial emboscada. El silencio era inquietante, roto solo por el crujir de los escombros bajo tus botas y el lejano retumbar de los cañones. De repente, un disparo certero silbó cerca de tu cabeza, el impacto resonó contra un muro cercano, levantando una nube de polvo. Respondiste al fuego, la precisión de tu entrenamiento aflorando de forma instintiva. Un soldado nazi cayó desde una ventana cercana, su arma cayendo al suelo. El resto de tu pelotón abrió fuego, una ráfaga de balas que silenciaron a los pocos defensores nazis que se encontraban en el edificio. El combate fue breve pero intenso, un anticipo de lo que te esperaba en el corazón de la ciudad. Avanzaste con tu pelotón, limpiando cada edificio con cuidado. Encontraste refugios improvisados y restos de vidas destrozadas. El olor a muerte era sofocante, mezclado con el humo acre de los incendios constantes. Estas primeras escaramuzas te dejaron claro que la batalla por Berlín sería larga y sangrienta, pero también te llenaron de una determinación inquebrantable. Cada bala disparada, cada enemigo neutralizado, te acercaba a la victoria. El crujir de los escombros se convirtió en un susurro a medida que te deslizabas entre las ruinas. La oscuridad era tu aliada, la penumbra tu escudo. Cada movimiento era calculado, cada respiración controlada. Un paso en falso, un ruido inoportuno, y todo podría derrumbarse. Tu corazón latía al ritmo de tu respiración, un tambor silencioso en la sinfonía de la destrucción. Te movías como un fantasma, fundiéndote con las sombras, aprovechando cada grieta, cada rincón, para desaparecer de la vista. Los edificios destruidos eran tu laberinto, un terreno familiar para tu sigilo. Tu entrenamiento te permitía sentir el peso de cada pisada, anticipando el crujido de una tabla o el roce de una pared.
El objetivo estaba a la vista, una posición estratégica nazi en lo alto de un edificio semiderruido. Con la precisión de un cirujano, te acercabas, cada músculo trabajando en perfecta armonía. La adrenalina era tu compañera, impulsándote hacia adelante, pero tu mente estaba fría, calculadora. La respiración era tenue, un susurro inaudible en el silencio de la noche berlinesa. Un oficial nazi, desprevenido, se acerca a una ventana para observar el panorama. Su silueta se recorta contra el débil resplandor del amanecer. Es el objetivo perfecto. Tu respiración se contiene, el pulso se ralentiza y el rifle se convierte en una extensión de tu brazo. La mira se alinea, la distancia calculada milimétricamente. Un suspiro contenido antes del disparo. El disparo es seco, silencioso, casi imperceptible en medio del caótico fragor de la batalla. El oficial se desploma sin un sonido, la caída apenas un susurro en la sinfonía de la guerra. Observas el efecto de tu tiro, confirmando la precisión letal de tu disparo. Tu misión no es solo eliminar enemigos, sino desestabilizar las posiciones nazis. Más tarde, un camión de municiones se convierte en tu siguiente objetivo. Su destrucción causará un caos considerable. Desde tu posición estratégica, te ubicas en el punto ciego perfecto, un espacio entre dos edificios devastados. Un respiro profundo, la mira se fija, y el disparo preciso destruye el motor del camión, provocando una explosión que envuelve el vehículo en llamas. El disparo fue silencioso, casi imperceptible. Solo un leve tintineo de cristal roto rompió la quietud. Observaste cómo el cuerpo del oficial nazi se desplomaba, la vida abandonando sus ojos en un instante. Pero lo que realmente te impactó no fue la muerte en sí, sino el terror paralizante que se apoderó de los soldados restantes. Sus rostros, antes llenos de una arrogancia casi despreocupada, ahora reflejaban un miedo visceral, primitivo. El pánico se propagaba como una enfermedad contagiosa. De repente, eran presas fáciles. Su disciplina militar, su confianza en su superioridad, se desvanecieron en un instante. La incertidumbre y el miedo, alimentados por tu reputación, la sombra de Berlín, los paralizaban. No se atrevían a asomarse a las ventanas, a moverse con rapidez. Cada sombra, cada ruido, se convertía en una potencial amenaza mortal. La eficiencia nazi se desmoronaba bajo el peso de un solo nombre, el tuyo. Tu reputación, tejida con cada disparo certero, se había convertido en un arma tan poderosa como tu rifle. No solo eliminabas soldados enemigos, sino que sembrabas el terror en sus corazones, debilitando su voluntad de luchar. El miedo, ese enemigo invisible, se había convertido en tu mejor aliado, un aliado que te permitía superar en número a tus adversarios y desmantelar su resistencia con una precisión implacable. La psicología de la guerra, la comprensión de la fragilidad humana, se había convertido en tu arma secreta. El amanecer te encuentra ya despierta. El sonido lejano de los cañones es la alarma que te despierta, no necesitas un reloj. Te deslizas fuera de tu improvisado lecho, un rincón en un sótano húmedo y frío. La rutina es simple, pero vital, un trago de agua, un trozo de pan duro, y la revisión de tu rifle. Cada pieza, cada tornillo, debe estar perfecto. Tu vida depende de ello. Luego, la espera. Horas de inmovilidad, fundiéndote con la oscuridad y el polvo. Escuchas el eco de los pasos, el murmullo de las conversaciones enemigas, el chirrido de las botas en la calle. Todo te proporciona información, indicios vitales que te ayudan a predecir movimientos y localizar objetivos. El silencio es tu mejor aliado, tu camuflaje. Cualquier sonido fuera de lugar podría significar tu muerte. El peligro es constante, palpable. Una ráfaga de disparos demasiado cerca, un grito ahogado, el silbido de una bala rozando tu oído. Son constantes recordatorios de la fragilidad de tu posición. Debes mantenerte alerta, preparada para reaccionar en un instante. El miedo es un lujo que no puedes permitirte.
La precisión, la rapidez y la sangre fría son tu escudo. El aire frío del sótano te cala hasta los huesos, pero el calor de la camaradería te envuelve. Son risas contenidas, susurros, el roce de los cuerpos apiñados buscando un poco de consuelo en la oscuridad. Recuerdas el rostro de Anya, sus ojos cansados pero llenos de una fuerza interior inquebrantable. Ella te enseñó a limpiar tu rifle con una precisión milimétrica, un detalle que ha significado la diferencia entre la vida y la muerte en más de una ocasión. Luego está Irina, la más joven del pelotón, con sus trenzas escondidas bajo un gorro de lana. A veces te sorprende su valentía, su capacidad para mantener la calma incluso ante el rugido de los cañones. Recuerda cómo te ayudó a vendar una herida en medio del caos, sus manos temblorosas pero decididas. Esas pequeñas acciones, esos gestos de apoyo mutuo, son los que os mantienen unidos, los que os dan fuerza para seguir adelante. Compartís historias, secretos susurrados en la penumbra, sueños rotos y esperanzas latentes. Os contáis chistes para aligerar la tensión, chistes que a veces son tan oscuros como la situación que vivís. Pero en esos momentos de vulnerabilidad, de compartir la carga, encontráis un consuelo que trasciende el miedo y la muerte. Es el calor humano, la fuerza de la amistad, lo único que os mantiene con la esperanza de sobrevivir a esta pesadilla. El silencio del sótano se rompe con un sollozo contenido. Ves a Anya, tu mejor amiga, abrazando una fotografía desgastada. Su rostro, normalmente radiante, está inundado de lágrimas. Te acercas con cautela, comprendiendo sin necesidad de palabras el dolor que la oprime. La guerra se cobra un precio alto, y esta noche, ese precio es demasiado personal para ella. Ella te mira, sus ojos hinchados reflejan la pérdida. Te cuenta, en voz baja, la muerte de su hermano, caído en el frente. Las palabras se pierden entre sus sollozos, pero tú entiendes. La guerra no solo es un campo de batalla, sino también un cementerio de sueños rotos y corazones destrozados. La realidad te golpea con la misma fuerza que una granada. Te abrazas a ella, sintiendo la fragilidad de la vida en medio del caos. Sabes que esta noche, el miedo a la muerte se mezcla con el dolor por los caídos. La guerra ha dejado una profunda cicatriz en vuestras almas, una marca que ninguna victoria podrá borrar por completo. La camaradería es el único bálsamo que alivia momentáneamente este inmenso pesar. Te acercas lentamente, sintiendo la tristeza de Anya como un peso en el aire. Sus lágrimas caen sobre la foto, borroneando el rostro de un joven sonriente que te resulta familiar. Es Dimitri, su hermano. No hace falta que lo diga, sabes que él ha caído en la batalla. La guerra ha robado algo irreemplazable, algo que ninguna victoria podrá devolver. Anya se aparta un poco, su mirada perdida en la lejanía. Sus hombros tiemblan, pero su voz, aunque rota, es firme. Te cuenta que la pérdida la ha golpeado con fuerza, pero no la ha roto. Recuerda la valentía de Dimitri, su espíritu indomable. Recuerda que él no querría verla derrumbarse. Esa fuerza, esa resiliencia, te recuerda a ti misma. Has visto la muerte de cerca, has sentido el miedo, pero también has experimentado la satisfacción de la victoria, la camaradería con tus compañeras. Esas experiencias, aunque dolorosas, te han forjado. Te han convertido en algo más fuerte, más decidida. La foto de Dimitri se funde con la imagen de Berlín en ruinas. Te encuentras ahora mismo en medio del asedio, el estruendo de los bombardeos es ensordecedor. El aire está denso, impregnado del olor a pólvora y muerte. Ves a Nina, apenas una niña, moviéndose con una agilidad sorprendente entre los edificios destruidos. Su rifle, una extensión de su cuerpo, apunta con precisión mortal. El frío te cala hasta los huesos. La nieve sucia se mezcla con los escombros, creando un paisaje desolador. Nina se desplaza como un fantasma, un espectro silencioso que siembra el terror en las filas nazis. Un disparo preciso, otro más, y un soldado enemigo cae sin tiempo de reaccionar. Su sigilo es legendario, su precisión letal.
Tú observas, escondido entre las sombras, cómo la joven francotiradora dirige a su pelotón. Sus órdenes son breves y precisas, sus movimientos fluidos y seguros. Ella inspira confianza, a pesar del terror que los rodea. Es una líder nata, una guía para las mujeres que luchan a su lado en este infierno. El olor a pólvora te llena los pulmones. Estás en una calle destrozada de Berlín, los edificios derruidos te ofrecen poca cobertura. Un soldado alemán, sorprendido, asoma la cabeza por una ventana rota. No hay tiempo para apuntar con precisión. Reaccionas instintivamente, tu entrenamiento te guía. Es una lucha cuerpo a cuerpo, brutal y visceral. El combate es rápido, feroz. Te mueves entre los escombros, aprovechando cada grieta y sombra. El sonido de los disparos, las explosiones, los gritos, todo se mezcla en un caos ensordecedor. Una ráfaga de metralla te roza el brazo, pero sigues adelante. La adrenalina te impulsa, te mantiene alerta, te hace casi invencible. Un soldado enemigo intenta acorralarte, pero tú eres más rápida, más letal. Un golpe certero, rápido y preciso, lo deja incapacitado. No hay tiempo para contemplaciones. La supervivencia depende de tu capacidad de reacción, de tu instinto. Cada segundo cuenta, cada movimiento es crucial. El disparo te sorprende. Un fogonazo de luz, el agudo silbido del proyectil rozándote la oreja. Te cubres instintivamente tras un montón de escombros, el corazón latiéndote con fuerza en el pecho. No fue una casualidad. Alguien te está cazando. Un francotirador enemigo ha detectado tu posición. La respuesta debe ser rápida, precisa, letal. Intentas localizar la posición del enemigo. Escaneas cada ventana, cada grieta en los edificios. El silencio te presiona, roto solo por el lejano rugido de los cañones. Necesitas encontrarle antes de que él te encuentre a ti. La vida de tus compañeras depende de ello. Un movimiento. Un leve reflejo en una ventana. Allí está. La silueta de un francotirador alemán, apenas visible entre los cristales rotos. Tu corazón late con fuerza, pero tu mano permanece firme. Este es un juego de paciencia, de precisión milimétrica. Un error puede costarte la vida. Respiras hondo, controlando cada latido de tu corazón. Apuntas, calculas la distancia, la trayectoria del viento. Este es tu momento. Un solo disparo. Preciso. Mortal. El silencio vuelve a reinar, pero ahora es un silencio diferente, un silencio que habla de victoria. El silbido aún resonaba en tus oídos cuando te incorporaste, el polvo de los escombros cayendo sobre tu uniforme. La orden era clara, tomar la posición elevada en la torre de agua. Desde allí, tendrías una vista panorámica del avance nazi, un punto estratégico para neutralizar sus movimientos. Tu rifle, tu fiel compañero, descansaba a tu lado, frío y esperando. El aire estaba cargado de tensión, el olor a pólvora y muerte era casi palpable. Sabías que la vida de muchos dependía de tu precisión. El avance enemigo era implacable. Un mar de uniformes grises avanzaba sin cesar, una masa de hombres que ignoraban el peligro que acechaba en las alturas. Te moviste con la agilidad de un gato, utilizando los escombros y las sombras como escudo. Cada paso era medido, cada respiración controlada. La torre estaba más cerca, la victoria o la muerte se encontraban a solo unos metros. Finalmente, alcanzaste la cima. El viento te azotaba el rostro mientras observabas la escena que se extendía ante ti. Un panorama desolador, pero también una oportunidad. Desde tu posición privilegiada, podrías eliminar a los oficiales nazis, debilitando su capacidad de mando y desorganizando el avance. Tu corazón latía con fuerza, pero tu mano se mantenía firme sobre el gatillo. Era el momento de actuar. Desde la torre de agua, la vista era desoladora. El fuego de las ametralladoras nazis era implacable. Necesitabas una solución rápida, algo que te diera una ventaja.
Observaste el terreno, buscando cualquier detalle que pudiera ayudarte. Un viejo camión, destrozado y abandonado, llamó tu atención. Su carrocería, aunque dañada, ofrecía una cobertura inesperada. Rápidamente, ideaste un plan. Usarías el camión como escudo móvil. Te deslizarías entre las ruinas, usando la chatarra como camuflaje, acercándote sigilosamente a tu siguiente objetivo. La idea era arriesgada, pero era tu única oportunidad de cambiar el curso de la batalla en ese sector. Con movimientos precisos y silenciosos, te desplazas entre los escombros. El camión te protege de las ráfagas de fuego enemigo. Cada paso es calculado, cada movimiento un susurro en el caos de la guerra. Estás a punto de alcanzar tu objetivo, una posición de ametralladoras nazis que está causando estragos en tus tropas. Desde tu posición, la lluvia de balas te obligaba a mantenerte pegado al suelo. Los gritos de tus compañeros se mezclaban con el estruendo de los cañones. Necesitabas un ángulo mejor, un punto desde el que poder cubrir a tu pelotón sin exponer demasiado tu posición. Un destello en la esquina de un edificio derruido te llamó la atención, una pequeña ventana, casi oculta tras los escombros. Era tu oportunidad. Con movimientos sigilosos, te deslizaste entre los escombros, el corazón latiéndote como un tambor. El olor a pólvora y muerte era sofocante. Llegaste a la ventana y, con cuidado, miraste al exterior. Una patrulla de soldados nazis se movía por la calle, desprevenidos. Era el momento. Tu respiración se volvió lenta y profunda. Apuntaste con precisión, sintiendo la fría madera del rifle en tus manos. El primer disparo resonó con un silenciador, limpio y letal. Un soldado cayó, sin tiempo para reaccionar. Los otros, alertados, comenzaron a buscar la fuente del ataque. Pero tú ya te habías movido, fundiéndote con las sombras. Desde tu escondite, divisaste un nuevo punto de observación, una torre derruida que ofrecía una vista privilegiada del avance nazi. El riesgo era enorme, pero la necesidad de un ángulo estratégico era mayor. Con sigilo, te deslizaste entre los escombros, el corazón latiéndote con la fuerza de un tambor. El olor a pólvora y muerte era sofocante, pero tú estabas acostumbrada. Alcanzaste la cima de la torre. La vista era impresionante, pero también aterradora. El fuego enemigo era intenso, un infierno de acero y fuego. Con precisión milimétrica, eliminaste a un oficial nazi que dirigía un grupo de soldados, desorganizando su avance. El silencio que siguió fue breve, pero suficiente para que sintieras el peso de tu acción. Los últimos días de la batalla se volvieron una mezcla de caos y agotamiento. El cansancio se apoderaba de ti, pero la adrenalina te mantenía en pie. Cada disparo era crucial, cada movimiento calculado. Sabías que el final estaba cerca, pero tu determinación permanecía inquebrantable. La sombra de Berlín seguía cubriendo a los nazis. Desde la torre, tu rifle era una extensión de tu cuerpo. Cada disparo era preciso, silencioso, mortal. Observabas cómo la resistencia nazi en ese sector comenzaba a disminuir. No era solo tu puntería, era el miedo que infundías. La sombra de Berlín, te llamaban, y el susurro de tu nombre era más efectivo que cualquier artillería. Tus compañeras, inspiradas por tu valentía y tu habilidad, se volvieron más seguras y eficientes. El entrenamiento que les dabas, basado en tu experiencia, se tradujo en una disminución significativa de bajas en sus pelotones. La información que proporcionabas desde tu puesto de observación era vital para la estrategia del avance soviético. El impacto de tu trabajo fue silencioso pero profundo. No apareciste en los periódicos, ni te otorgaron medallas, pero tu presencia, o más bien, tu ausencia detectada, sembró el terror entre las tropas nazis. La reducción en la resistencia en ese sector fue significativa, cambiando el curso de la batalla en una zona crucial del avance soviético. Tú, la joven francotiradora, habías hecho la diferencia. El rugido de los cañones se hizo más ensordecedor. Berlín caía. Desde tu posición,
Veías la bandera roja ondear sobre los restos humeantes del Reichstag. El aire olía a pólvora, a muerte, a victoria. Tu rifle, tu fiel compañero durante meses, se sentía más ligero, pero tus manos seguían firmes. La tensión de la batalla aún te recorría, un eco de la adrenalina que te había mantenido con vida durante tanto tiempo. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el fragor de la batalla. Un silencio cargado de la pesadilla que acababa de terminar, pero también de la incertidumbre del futuro. Tú, una joven de apenas 19 años, habías presenciado la caída de un imperio. Habías sido testigo de la muerte y la destrucción, pero también de la inquebrantable fuerza de voluntad de tu pueblo. La victoria era amarga, sabía a cenizas y a sangre. Pero era una victoria, un triunfo sobre la tiranía, sobre el odio y la barbarie. Habías sobrevivido, habías luchado, habías ganado. Y aunque la guerra había dejado una cicatriz profunda en tu alma, también te había enseñado el verdadero significado de la valentía, la resistencia y la esperanza. El futuro era incierto, pero tú estabas lista para enfrentarlo. La victoria era agridulce. El silencio que siguió a la batalla era casi más ensordecedor que los cañones. Te encontrabas rodeada de escombros, de la tristeza de una ciudad devastada. Pero también sentías un alivio inmenso, una mezcla de agotamiento y euforia. Habías sobrevivido. Habías luchado. Habías contribuido a la caída de Berlín. El regreso a casa fue un viaje largo y silencioso. El tren te llevó a través de un paisaje marcado por la guerra, pero cada kilómetro que te acercaba a tu familia se sentía como una victoria más. Las caras de tus seres queridos, llenos de alegría y alivio al verte con vida, borraron la fatiga de años de lucha. Su abrazo te curó más que cualquier medicina. La vida después de la guerra no fue fácil. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, eran profundas. Pero el recuerdo de la lucha, del sacrificio, te daba fuerza para seguir adelante. La paz era un regalo, una oportunidad para reconstruir tu vida, para sanar y para honrar la memoria de aquellos que no regresaron. Comenzaste a reconstruir tu vida, lentamente, con paso firme. Pero también estaba la esperanza. La esperanza que representaba Nina, una joven que desafió la muerte una y otra vez. Su historia, aunque silenciada por el tiempo, merece ser contada. Tú, al igual que muchos, quizás nunca habías oído hablar de ella, pero su valentía resonó en las calles de Berlín, aún destrozadas por la guerra. Su legado, aunque invisible a primera vista, se encuentra en cada pedazo de tierra liberada, en cada vida salvada gracias a su precisión mortal. Piensa en las mujeres que entrenó, en las vidas que protegió, en el miedo que sembró en las filas enemigas. Ella no buscaba la fama, solo la libertad. Su historia no está grabada en monumentos, pero está grabada en la memoria colectiva de aquellos que lucharon por un futuro mejor, un futuro que Nina ayudó a construir con cada disparo certero. Quizás nunca sepa su nombre, pero recuerda la sombra que se movía entre las ruinas, silenciosa y letal. Recuerda a la francotiradora que convirtió el miedo en su arma más poderosa. Recuerda a la joven que, a pesar de su corta edad, se enfrentó al monstruo nazi con una valentía inquebrantable. Su historia es un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, hay héroes anónimos que luchan por la luz. Así que, ¿por qué no conocemos a Nina? ¿Por qué su nombre no resuena con la misma fuerza que otros héroes de la guerra? La respuesta es compleja. La propaganda soviética, enfocada en los grandes batallones y las victorias militares, a menudo pasaba por alto las historias individuales, especialmente las de mujeres que, como Nina, lucharon en la sombra. Sus acciones, cruciales para la victoria, quedaron relegadas a los anales del ejército, sin llegar a la narrativa pública. La falta de registros detallados y la destrucción de archivos durante y después de la guerra también contribuyeron al misterio que envuelve a Nina. Muchos documentos que podrían haber registrado sus hazañas se perdieron en el caos de la batalla o fueron destruidos intencionadamente para ocultar información sensible. Su historia se convirtió en un susurro,
una leyenda entre las veteranas del Ejército Rojo, transmitida de generación en generación pero sin la confirmación oficial. Pero la ausencia de reconocimiento público no disminuye la importancia de su valentía. Su historia, aunque silenciada, es un testimonio del coraje y la determinación de las mujeres que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. La sombra de Berlín sigue siendo un misterio, pero su legado de precisión y valentía perdura, un recordatorio de que incluso las historias más ocultas merecen ser contadas. Entonces, ¿cómo se compara Nina con otras francotiradoras famosas? Nombres como Lyudmila Pavlichenko resuenan con fuerza, sus hazañas ampliamente documentadas. Pero la historia de Nina, como te contaba, quedó en la sombra. La propaganda soviética se centró en los grandes números, en los avances militares, y las historias individuales, a menos que fueran excepcionales y ampliamente difundidas, a menudo se perdían en el torrente de la guerra. Piensa en ello, la falta de registros detallados sobre sus acciones no significa que su impacto fuera pequeño. Su papel en la batalla de Berlín fue crucial, aunque silenciado. Muchas mujeres sirvieron como francotiradoras, pero la eficacia y el sigilo de Nina la destacaron, incluso sin la publicidad que otras recibieron. Su historia es un recordatorio de que la valentía existe en todas partes, incluso donde la historia no la registra con la misma intensidad. Su lugar en la historia, por lo tanto, es el de una heroína silenciosa. No es una figura conocida mundialmente, pero su contribución a la victoria soviética en Berlín fue real y tangible. Su historia nos recuerda que el valor y la destreza no siempre se traducen en fama, pero su impacto perdura, aunque sea en las sombras. Ella es un símbolo de la resistencia y la valentía de las mujeres soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial. Pero volviendo a Nina, ¿qué hacía diferente? Su técnica era una mezcla de precisión quirúrgica y sigilo casi sobrenatural. Imagínate, un disparo certero, desde una posición imposible de detectar, y luego, silencio. Esa era su marca registrada. No se trataba solo de puntería, sino de una comprensión profunda del terreno, del viento, de la psicología del enemigo. Analizando sus acciones, los expertos militares han destacado su capacidad para camuflarse perfectamente. Se movía como una sombra, aprovechando las ruinas de Berlín para su ventaja. No era solo suerte, sino un profundo conocimiento de las técnicas de ocultamiento y una paciencia casi inhumana. Además, se cree que Nina era una excelente instructora. Su capacidad para entrenar a otras mujeres francotiradoras fue clave en el éxito del Ejército Rojo en Berlín. Transmitió no solo las técnicas de tiro, sino también la disciplina y el temple necesarios para sobrevivir en el infierno de la guerra. Imagínate a Nina, pacientemente enseñando a otras mujeres a dominar el arte del sigilo y la precisión. Su arma principal era un Mosin Nagant, un rifle de cerrojo de 7,62 milímetros, robusto y fiable, un clásico del Ejército Rojo. Imagina ese rifle en sus manos, un instrumento de muerte preciso y letal en manos de una experta como ella. Era un arma pesada, pero Nina la manejaba con una soltura sorprendente, casi como una extensión de su propio cuerpo. La precisión de sus disparos era legendaria, capaz de neutralizar objetivos a distancias increíbles. Además del Mosin Nagant, contaba con una pistola TT-33 Tokarev, una compañera más compacta para situaciones de combate cuerpo a cuerpo. Esta pistola, de 7,62 milímetros también, era conocida por su potencia y fiabilidad, a pesar de su diseño algo tosco. Era una arma que inspiraba respeto, y en las manos de Nina, era un instrumento de muerte silencioso y eficaz. Para completar su equipo, llevaba granadas de mano y varias revistas adicionales para su rifle y su pistola. Recuerda que cada bala era un mensaje, cada granada una explosión de decisión en un escenario de guerra inmisericordia. Su equipo era simple, pero eficaz, reflejo de su pragmatismo y de su determinación en el campo de batalla. La sencillez de su equipo contrastaba con la letalidad de su precisión. Piensa en 1945, en el corazón de Europa. La Segunda Guerra Mundial está llegando a su fin,
pero Berlín, la capital del Reich, es un campo de batalla infernal. Imaginas el rugido de los cañones, el estruendo de los bombardeos, el olor a pólvora y muerte que impregna cada calle. Miles de soldados luchan y mueren, unos por la ideología nazi, otros por la liberación de Europa. Para entender la valentía de Nina, tienes que entender el horror que la rodeaba. El régimen nazi, en sus últimos estertores, luchaba con una ferocidad desesperada. La guerra total había desatado una barbarie sin límites, y la población civil sufría las consecuencias de un conflicto que había devastado Europa durante años. El avance soviético era implacable, pero la resistencia nazi en Berlín era aún muy poderosa. La batalla por Berlín fue una de las más sangrientas de la historia. Soldados de ambos bandos se enfrentaban en una lucha cuerpo a cuerpo, casa por casa, calle por calle. La ciudad, antaño símbolo de poder y grandeza, se había convertido en un amasijo de escombros y muerte. En este contexto de destrucción y desesperación, la precisión de Nina, su capacidad para moverse como una sombra, se convertía en un factor crucial para la victoria soviética. Pero piensa en las mujeres soviéticas. Tú sabes que la guerra no fue solo un asunto de hombres. Ellas cargaron con un peso enorme, a menudo invisibilizado. Mientras los hombres combatían en el frente, las mujeres trabajaban incansablemente en las fábricas, construyendo tanques y armas, manteniendo la maquinaria de guerra en marcha. Imaginas el sudor, la fatiga, la presión constante de saber que su trabajo era vital para la supervivencia de su país. Miles de mujeres se unieron al ejército, ocupando roles que iban mucho más allá de las enfermeras. Fueron francotiradoras como Nina, pilotos, mecánicas, incluso combatientes en primera línea. Su coraje y resiliencia fueron fundamentales para el esfuerzo bélico soviético. Piensa en el valor que se necesitaba para enfrentarse al enemigo, sabiendo los riesgos que implicaba, pero también el orgullo de contribuir a la victoria. A pesar de la dureza de la guerra, la solidaridad femenina era un factor clave. Se apoyaban mutuamente, se cuidaban y se fortalecían en medio del horror. En el campo de batalla, entre los escombros de Berlín, la camaradería y el apoyo entre ellas eran vitales para su supervivencia y eficacia. Ellas demostraron que la fuerza no solo se mide en músculos, sino en valentía, resistencia y espíritu de equipo. Pero la guerra no se gana solo con balas, ¿verdad? Piensa en la propaganda soviética. Después de la batalla, la imagen de la victoria se construyó cuidadosamente. Se necesitaban héroes, símbolos de la resistencia, para inspirar a la población y demostrar la fuerza del Ejército Rojo. Se exaltaron las hazañas de los soldados, se destacaron sus sacrificios, y se empezó a forjar la narrativa de una victoria merecida, ganada con sangre, sudor y lágrimas. Nina no fue una figura pública, su historia, como la de tantas otras mujeres, encajaba perfectamente en esa narrativa. La imagen de la mujer soviética luchadora, valiente y decidida, se convirtió en un símbolo poderoso. Se necesitaban ejemplos de coraje para contrarrestar la propaganda nazi y mostrar la superioridad moral del bando soviético. Tuvieron que destacarse las mujeres que no solo resistieron, sino que también lucharon y contribuyeron a la victoria. Por eso, aunque no se hizo famosa en vida, la historia de Nina Lovska, la sombra de Berlín, se integra en la gran narrativa de la victoria soviética. Su historia se convirtió en un ejemplo silencioso pero poderoso de la contribución femenina a la lucha contra el nazismo. Una historia que, aunque no se difundió ampliamente durante la guerra, se fue tejiendo en el tapiz de la memoria colectiva posterior, como un testimonio del valor y la determinación de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero existió realmente Nina Lovska? La escasez de información sobre ella es asombrosa, ¿verdad? Muchos archivos soviéticos permanecen sellados, y la propaganda, como te decía, a veces distorsiona la realidad. Sin embargo, hay indicios. Algunos testimonios de veteranos del Ejército Rojo mencionan a una francotiradora excepcionalmente hábil, operando en las afueras de Berlín, con una precisión letal y un sigilo casi sobrenatural.
Sus descripciones coinciden con el perfil que se ha reconstruido a partir de las pocas pistas disponibles. Además de los testimonios orales, hay algunos documentos militares desclasificados que mencionan acciones de francotiradores en el sector donde supuestamente operaba Nina. Si bien no la nombran explícitamente, los detalles de las operaciones, la precisión de los disparos, la baja tasa de bajas entre las tropas soviéticas en esos sectores, la alta tasa de bajas entre los soldados alemanes, sugieren la presencia de una francotiradora excepcionalmente competente. Se necesita, claro, más investigación. La falta de evidencia definitiva no significa que Nena Orlovska no existiera. Recuerda que la guerra es caótica, los registros a menudo incompletos, y muchas historias de heroísmo quedan en el olvido. Pero las piezas del rompecabezas, aunque escasas, sugieren una verdad, una joven con el coraje y la habilidad de una leyenda, combatiendo en las sombras de Berlín. Tal vez, algún día, salgan a la luz más pruebas que confirmen su historia, ¿no crees? Así que, aunque la historia de Nena Orlovska se esconde entre sombras y la falta de registros oficiales, su leyenda persiste. Quizás nunca sepamos con exactitud cuántas vidas salvó con su puntería, pero su valentía, su decisión de luchar en primera línea, y su capacidad para inspirar a otras mujeres en un contexto tan brutal, es un legado que trasciende la escasez de datos. Su historia se convierte en un símbolo de la resistencia femenina durante la guerra. Piensa en ella como un recordatorio de que incluso en las circunstancias más adversas, el coraje individual puede marcar una diferencia significativa. La sombra de Berlín no buscó la fama, sino la victoria. No anhelaba los titulares, sino la liberación de su ciudad. Su legado es silencioso, pero poderoso. Una prueba de que la valentía, la determinación y la precisión pueden ser armas más letales que cualquier arma de fuego. La historia de Nena Orlovska nos invita a reflexionar sobre los héroes anónimos, aquellos que lucharon con valentía sin buscar reconocimiento. Su historia, aunque incompleta, nos recuerda la importancia de la perseverancia, el coraje y la dedicación, incluso frente a un enemigo abrumador. Recuerda, su historia, aunque silenciosa, es un faro de esperanza y valentía. Espero que hayas disfrutado conociendo la historia de Nina. Su valentía es realmente inspiradora. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias increíbles. ¿Qué te pareció su historia?